Artículo 18, capítulo 2. Asíntotas. En el cuarto punto consideraremos, en relación a la discusión de las ecuaciones, la determinación de las asíntotas que una curva puede tener. Si para una curva dada existe una recta tal que a medida que un punto de la curva se aleje definidamente del origen, la distancia de ese punto a la recta decrece continuamente y tiende a cero. Dicha recta se llama asíntota de la curva. Esta definición nos va a implicar dos cosas. La primera, una curva tiene una asíntota. Una curva que tiene una asíntota no es cerrada o de extensión finita, sino que se extiende indefinidamente, como esta roja que podemos ver. Y dos, una curva se aproxima a la asíntota más y más a medida que se extiende más y más en el plano coordenado. Es decir, como bien ya tenemos esta curva, entre más se vaya extendiendo en el plano coordenado, más se va a ir acercando a esta asíntota. Dicho de otra manera, es el límite que tiene nuestra curva hacia un eje determinado. En este caso puede ser Y o puede ser X, tratándose, como lo dice este texto, si es paralela y coincide con el eje X, se llama asíntota horizontal. En este caso puede ser paralela o puede coincidir con el eje X. Esta se llamaría asíntota horizontal. También la podemos tener vertical, la cual es paralela al eje Y o coincide con el eje Y. Y de acuerdo a nuestro texto, como dice, y si no es paralela a ninguno de los ejes coordenados, tendremos una asíntota oblicua, la cual está representada por esta línea azul. Puede ser en este sentido o en este otro sentido. Cabe destacar que las asíntotas siempre serán rectas, ya sean horizontales, verticales u oblicuas. Hay que aclarar que una curva no siempre va a tener asíntotas. Sin embargo, si ésta las tiene, si tiene asíntotas, su determinación será una gran ayuda para construir la gráfica. Es decir, gracias a estas asíntotas, vamos a tener más idea a la hora de graficar de cómo se está comportando esta curva. Aunque más adelante se va a estudiar a detalle la ecuación general de la recta, ahora vamos a tener la necesidad de saber hallar ecuaciones de asíntotas verticales y horizontales. Y para ello, en la figura número 27, que es esta que tenemos aquí arriba, tenemos representada una recta paralela al eje Y, que en este caso es esta, la recta L. Esta recta dista un cierto número de unidades del eje Y, que en este caso representaremos esas unidades por la letra K. Diremos que dista K unidades del eje Y. Es importante saber este número de unidades, ya que cualquier punto sobre esta recta va a tener la coordenada X de este valor. Es decir, la abscisa de esa coordenada, o en cualquiera del punto de esta recta, será igual a las unidades que tenga el valor de K. Dichas coordenadas de cualquier punto, en este caso de la recta L, van a satisfacer a este tipo de ecuación. X igual a el valor de K. De aquí tenemos esta ecuación, la cual nos dice que la recta L va a ser igual a X igual a un valor determinado. Es decir, una recta que se ubica en el punto número 1 sobre el eje de las abscisas o de las X. Va a ser, su ecuación sería X igual a 1, como esta que tenemos aquí abajo. Esta sería nuestra asíntota vertical y su función sería X igual a 1. En este caso lo tendremos representado por K. De igual manera podríamos tener una recta que fuera paralela al eje X de esta manera, y ya que cualquier punto de esta recta va a tener el mismo valor de ordenadas, podríamos determinar que su ecuación sería Y igual a 1, suponiendo que está situada sobre la ordenada 1. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podremos determinar estas asíntotas, tanto verticales como horizontales. Ejemplo, determinar las asíntotas verticales y horizontales de la curva cuya ecuación es XY menos Y menos 1 igual a 0. Esta es nuestra ecuación principal o número 1. Ahora,
El paso número 1 sería despejar en función de x, despejar y en función de x, es decir, retirar al segundo término y o al primer término siempre y cuando quede despejada. Realizando el despeje, como sería de la siguiente manera. Primero, vamos a encargarnos de mover al segundo término menos 1, el cual pasa sumando. Ahora, habrá que factorizar esta parte restante, la cual quedaría de la siguiente manera. Y, que multiplica a x menos 1, es igual a 1, que lo hemos pasado al segundo miembro. Ya que este término, el cual está multiplicando con y, necesitamos pasarlo a este otro miembro, vamos a pasarlo dividiendo de esta manera. Así es como llegaríamos a este despeje, donde nos dice que y es igual a 1 sobre x menos 1. Una vez que hemos obtenido este despeje de y en función de x, procederemos a encontrar el valor de la asíntota igualando el denominador de esta fracción a 0. Recordemos que el denominador es la parte baja de la fracción, mientras que el numerador es la parte que tenemos por encima. Para igualar el denominador a 0, convertiremos el denominador en una función de la siguiente manera, teniendo que x menos 1 es igual a 0. Una vez que resolvamos, nos quedaría de la siguiente manera, x es igual a 1. Así es como estaríamos encontrando el valor de x para determinar la asíntota vertical. Demos un breve repaso para ver cómo hemos llegado al valor de x para determinar la asíntota. Primero, ubiquemos nuestra función principal, es decir, nuestra ecuación principal, de la cual nos están pidiendo determinar las asíntotas verticales y horizontales. Despejamos y en función de x. Paso 1, paso 2 y paso 3. Una vez despejado el valor de y en función de x, encontraremos la manera de hacer 0 el numerador de esta fracción, con lo cual obtenemos x menos 1 igual a 0, y una vez que realicemos o que resolvamos esta ecuación, tendremos el valor de x igual a 1. Una vez que hemos encontrado nuestra asíntota vertical, procederemos a encontrar nuestra asíntota vertical. Una disculpa, lo siguiente sería encontrar nuestra asíntota horizontal, ya que la vertical es la que acabamos de encontrar. Para ello vamos a tener dos métodos. El más sencillo, en este caso, cuando tengamos estas fracciones, no tomaremos en cuenta las constantes que estén dentro de ella, simplemente los términos que tengan variable. Dejando solo los términos que contengan la variable, vamos a proceder a dividir solo los coeficientes de las variables. En este caso, arriba no tenemos variables, pero en caso de que la tuviéramos, sería de la siguiente manera. Y igual a una constante que multiplica x sobre una constante que multiplica b. A y b pueden tener cualquier número. Cuando tenemos esta forma, también las variables se descartan y solo se van a dividir sus coeficientes, es decir, el número que los está prediciendo para multiplicar, en este caso a y en este caso b. La división entre a y b será el valor de la asíntota que tengamos en y, es decir, nuestra línea paralela al eje x o que coincida con el eje x, recordando lo que habíamos comentado anteriormente durante las definiciones. Ahora, siempre que tengamos este tipo de ecuaciones, nos daremos cuenta al instante que nuestra asíntota se va a encontrar coincidente con el eje de las x. Pero para hacerlo más claro, vamos a proceder a ejemplificar cómo obtenemos este resultado. Ya que aquí tenemos 0x y aquí tenemos 1x, vamos a usar estos números, 0x y 1x. Para encontrar ese valor tendríamos que dividir 1 sobre 0, el cual el resultado sería 0. Recordemos que cualquier número que esté dividido sobre 0
su valor será 0. Y esto nos lleva a lo siguiente. El valor de nuestra asíntota estará determinado por la función y igual a 0. Es decir, esta asíntota va a coincidir con el eje x de esta manera. Representada por la línea amarilla, tenemos la asíntota y igual a 0. Y como anteriormente habíamos encontrado que x es igual a 1, esta sería nuestra asíntota vertical. Esta sería la forma más sencilla de hacerlo. En el caso de la asíntota horizontal, ya que nuestra asíntota vertical siempre se calculará de la misma manera. Para hacer un poco más sencillo el entendimiento de este proceso, vamos a dar un par de reglas para este proceso, es decir, encontrar las asíntotas verticales y horizontales, con el método sencillo que acabamos de ver. En el caso de las asíntotas verticales de las funciones racionales, las asíntotas verticales van a ser los puntos no definidos, también conocidos como los ceros del denominador de la función simplificada, como lo vimos hace un momento, haciendo hincapié en la definición de una función racional, ya que es aquella función formada por dos polinomios, uno dividido por el otro, y su fórmula general es esta: la función de x es igual a una constante que multiplica x sobre otra constante que multiplica x. El denominador qx, que es este que tenemos aquí, debe de ser al menos de grado 1, es decir, x por lo menos debe de estar elevado a la 1, ya que si está elevado a la 0, esta se eliminaría. Por ello nos dice que esto significa que q multiplicado por x no puede ser solo la constante, ya que debe de incluir a la variable. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta función, como podemos ver, tanto en numerador como denominador tiene la variable. Esto es una función racional, mientras que g de x solamente en el denominador tiene una variable. Esta no sería una función racional. Podemos ver que en este caso las variables son de grado 2 y esta variable es de grado 1, es decir, está elevado al cuadrado, y esta solamente tiene como exponente un 1. Para poder entender estas reglas hay que tener en cuenta que el coeficiente principal de una variable se refiere al número que multiplica la variable x. Pero la variable x que contenga el mayor exponente, es decir, si tuviéramos aquí 2x menos x, 2x sería nuestro término más alto, ya que tiene el exponente más alto. Y 2, es decir, este 2 que tenemos aquí, sería nuestro coeficiente principal, ya que es el que está multiplicando a la variable que tiene el mayor exponente. ¿Sale? 2x cuadrada. Todo este término sería el mayor, por lo cual descartaríamos esto. Y el coeficiente mayor sería simplemente el 2. Este sería nuestro coeficiente mayor. Una vez aclarado eso, podemos pasar a la regla para determinar la asíntota horizontal de funciones racionales, la cual nos dice que si el grado del denominador es mayor al grado del numerador, la asíntota horizontal es el eje x, es decir, la función sería y igual a 0, que es básicamente lo que nosotros teníamos. X, nosotros la teníamos elevado a la 0, por así decirlo. Por ello, esta no se encontraba en la ecuación, ya que se elimina sobre x. Y la parte de abajo tenía el exponente 1, es decir, el grado del denominador era mayor al grado del numerador. Por ello teníamos que la asíntota se encontraba en el valor de y igual a 0. Otra regla también que hay que seguir es la siguiente. Si los grados son iguales, la asíntota será dada por la siguiente función: y igual al coeficiente principal del numerador, por ejemplo aquí q, sobre el coeficiente principal del denominador.
Ahora, si el grado del numerador, es decir, este de aquí, es un grado más arriba que el del denominador, la asíntota que vamos a tener será inclinada. Es decir, si tenemos de esta manera, el grado del numerador es un grado más arriba que el del denominador. En este caso, nuestra asíntota será inclinada. Ahorita vemos un ejemplo. Por último, si el grado del numerador supera en más de 1 al grado del denominador, no tendremos asíntota horizontal. De esta manera nos podremos dar cuenta muy fácilmente si hay o no asíntota horizontal. Vamos a ver un ejemplo rápido de este caso. Como podemos ver aquí en este ejemplo, el grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 1. Siempre tomaremos el mayor exponente que tengamos en la función. Esto nos dirá que tendremos una asíntota inclinada. Recordemos que esto solo se va a dar cuando el grado del numerador sea mayor en 1 al grado del denominador. Y esa sería la explicación para este método, el que es un poco más fácil, ya que con este despeje podemos encontrar nuestra asíntota vertical y horizontal, siguiendo las reglas que acabamos de ver. Ahora vamos a continuar con el método que nos recomienda el libro. De acuerdo a lo que nos dice el libro, para encontrar la asíntota horizontal tendríamos que hacer un despeje similar a este. La diferencia es que este lo hicimos en función de x y el siguiente sería en función de y. Es decir, despejaríamos x en lugar de despejar y. Y así lo tenemos. Una vez que tengamos hecho el despeje de x en función de y, aplicaremos el mismo argumento que utilizamos en la ecuación 3. Aplicaremos el mismo argumento a la ecuación 3. Es decir, igualaremos a y igual a 0. En este caso queda directo, ya que y igual a 0 es nuestra asíntota horizontal. Con este método, la única diferencia es que te llevarías más tiempo haciendo el despeje, ya que en este caso pues es sencillo, pero habrá otras funciones que serán un poco más complicadas. Como asíntota horizontal, la gráfica de 1 se muestra en la figura 28 y nos hacen por aquí la aclaración de que este tipo de gráfica se llama hipérbola. Con nota nos dicen por aquí que hay una curva puede tener más de una asíntota vertical u horizontal. Así la curva cuya ecuación es y igual a 1 sobre x menos 1 por x menos 2, estaría hablando de dos asíntotas verticales, la cual es x igual a 1, que es de la manera que igualamos este denominador a 0, y x igual a 2 para igualar esta parte del denominador a 0. Es decir, cada valor pertenece a uno de estos términos. Y como cada uno tiene su solución, por eso tenemos dos asíntotas verticales. Esta es otra manera en la que podemos escribir el despeje que teníamos aquí arriba en la ecuación número 3. Esta se puede escribir también de esta manera para resolverse. Al final de este ejercicio nos dice que el estudiante debe observar la ventaja de usar las asíntotas de una curva cuando existen en el trazo de la curva, y que las asíntotas actúan como líneas guías de la gráfica. Y era lo que comentábamos al principio, que parece que fuera un límite de hasta dónde puede llegar la curva. Artículo 19. Construcción de las curvas. La discusión de una ecuación y su representación gráfica constituyen en conjunto un problema de tan gran importancia en todas las matemáticas y sus aplicaciones que se le ha dado el nombre especial de construcción de curvas. En este artículo se hace un resumen de los resultados que hemos tenido al estudiar los artículos anteriores precedentes a este. Desde el punto de vista del autor, el trazado de una curva consta de 6 pasos, los cuales son los siguientes. 1. Determinación de las intercepciones con los ejes coordenados, que cuando igualábamos y a 0 y x a 0 respectivamente. Determinación de la simetría de la curva con respecto a los ejes coordenados y el origen, que se refiere a cuando cambiábamos de signo las variables x o y para ver si eran simétricos hacia uno de los ejes, o las dos para ver si eran simétricos hacia el origen. El paso 3, la determinación de la extensión de la curva. Con esto se refiere a los límites que ésta va a tener. Como bien leíamos arriba, son las guías que nos permiten graficar un poco más rápido la curva.
Paso 4. Determinación de las ecuaciones de las asíntotas verticales u horizontales que la curva puede tener. La determinación de las ecuaciones de las asíntotas verticales horizontales se refiere a la función final que obtenemos cuando igualamos el denominador a 0, ya sea y igual a 0 o y igual a un valor x, siempre que sea un número real, y de igual manera x igual a un número, puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Paso 5. Cálculo de las coordenadas de un número suficiente de puntos para obtener una gráfica adecuada. Esto se refiere a que con el primer despeje que nosotros hacemos, en este caso fue y igual a 1 sobre x menos 1, vamos a asignarle distintos valores a x para ir conformando una tabla a la cual nos permita realizar el trazado. Cuando x valga cierto número, y va a valer un cierto número. De esa forma vamos a obtener pares de coordenadas que nos van a servir para ir trazando los puntos correspondientes a la gráfica, siempre respetando nuestros límites o asíntotas verticales, horizontales y, en caso de que las hubiera, oblicuas. Y finalmente, el paso número 6 sería el trazado de la curva después de tener esta tabla. Aquí nos dan un ejemplo para construir la curva para la cual nos dan la ecuación x cúbica más xy cuadrada menos y cuadrada igual a 0. Como nos decimos, el primer paso es hallar las intercepciones para y y para x. En este caso, una vez que se igualaron a 0, cuando y es igual a 0, x es igual a 0, y cuando x se igualó a 0, y resultó 0. Lo cual nos indica que la única intercepción es en el origen. El paso 2 fue la simetría, y una vez que se cambió de signo las variables y que se sustituyó en la ecuación original, la única que permaneció en su forma original después de realizar las operaciones fue al momento de cambiar el signo con y, es decir, esto es para ver la simetría del eje x, lo cual nos indica que la única simetría de la curva es con respecto a x. Hasta aquí llevamos 2 puntos, el cual es que tiene una intercepción en el origen y que es simétrico con el eje x, que es lo que podemos ver aquí en el gráfico. Continuamos con la extensión. La extensión despejando y en función de x, y nos resulta la siguiente ecuación: más menos la raíz de x cúbica sobre 1 menos x. En este caso vemos algo muy importante. Cuando nosotros tenemos una raíz, en este caso no podemos dejar que la parte que está dentro de nuestra raíz se iguale a 0, ya que tener la raíz de un número negativo nos daría un error matemático, ya que una raíz cuadrada significa que un número se multiplica por sí mismo y menos por menos nos da más, por lo cual en ningún caso podríamos tener la raíz cuadrada de un número negativo. Por ello nos dice que en la ecuación 2 vemos que y es compleja cuando x es negativo, y por tanto todos los valores que estén sobre el eje x, es decir, de aquí hacia la izquierda, del origen a la izquierda, quedarán descartados, ya que estos nos darían un error matemático. Por ello solo consideramos los valores positivos del origen hacia la derecha. De esta manera tenemos este límite, el cual nos indica que x tendrá que ser mayor o igual a 0, pero al mismo tiempo tendrá que ser menor a 1. El despejar x en función de y no se puede efectuar fácilmente, ya que es una ecuación cúbica en x. Sin embargo, en la ecuación 2 vemos que y puede tomar todos los valores reales asignando a x valores comprendidos dentro de este intervalo, desde 0 hasta 1. Por ello se determina que la gráfica es una curva abierta que se extiende indefinidamente hacia arriba y hacia abajo del eje x. Y pasamos al siguiente punto, que es las asíntotas. De acuerdo con la ecuación 2, vemos que inmediatamente x es igual a 1, ya que si igualamos este denominador a 0, x tomaría el valor de 1 al pasar del primer miembro al segundo. Por lo cual determinamos que el valor de x igual a 1 es nuestra asíntota vertical. Debido a que de la ecuación 1 no podemos despejar fácilmente x en función de y, no podemos investigar la posible existencia de una o más asíntotas horizontales. En la nota 3 del artículo 18 nos dictaba que podíamos investigar las asíntotas horizontales dando a x valores cada vez mayores en el valor absoluto. Pero en este caso aquí no se puede,
ya que tenemos un cierto límite de números en el cual nosotros podemos dar valores a x. Por lo tanto, se determina que no hay asíntotas horizontales. Para el cálculo de coordenadas, nos vamos a dirigir con esta ecuación, la cual es la 2, cuando despejamos la variable y en función de x, y se le irán dando valores a x para determinar el valor de y obtener pares de valores, los cuales van a ser nuestras coordenadas para los puntos de trazo de la gráfica o de la curva. Por último, tendríamos la construcción de esta curva y la gráfica que estamos mirando, la número 29, que es esta que tenemos aquí, se llama sisoide. Veamos que aquí tenemos la tabla en la cual se le dio valores a x desde 0 hasta 0.75, siempre cuidando no llegar al límite, el cual teníamos 1, ya que eso nos daría un error matemático como lo vimos anteriormente. Por último tenemos otro ejemplo, el cual nos dice que construyamos la curva, cuya ecuación es x cuadrada por y menos x cuadrada menos y igual a 0. Comenzando por las intercepciones, al momento de igualar a y a 0 y a x a 0, los resultados son las coordenadas x igual a 0 y y igual a 0, por lo cual se determina que el único punto de intersección con los ejes es el origen. Al momento de realizar el estudio para la simetría, la curva solamente resulta ser simétrica con respecto al eje y, ya que al igualar la variable x a menos x y sustituirla en la ecuación original, esta es la única que permite que no se altere, ya que nuestra variable está elevada al cuadrado y una variable negativa por otra negativa resulta positiva, y en ambos casos se mantiene igual. El paso número 3 es la extensión, el cual nos dice que despejando de la ecuación original, que es la 4, el valor de y en función de x que obtenemos es el siguiente. De esta manera podemos ver en esta ecuación que y no está definida como x más 1 menos 1, ya que si nosotros resolvemos x cuadrada menos 1, que es el denominador, y lo igualamos a 0, los resultados serán x menos x1 y x menos 1. Si nosotros lo vemos en el libro, veremos que esto nos da dos límites, el cual es x1 y x menos 1. Visto en el gráfico se vería de esta manera. Dos asíntotas verticales, una en x, la cual es función x igual a 1, y una en menos 1, x igual a menos 1. Para encontrar nuestra asíntota horizontal, con el método más fácil que habíamos visto anteriormente, recordemos que cuando tenemos dos variables con el mismo exponente, tanto en el numerador como en el denominador, para encontrar nuestra asíntota horizontal, solamente tendremos que dividir los coeficientes principales, en este caso como ambos son de grado 2, dividiríamos 1, que es el que estaría aquí. Recordemos que cuando tenemos x, simplemente quiere decir que le precede un coeficiente de 1, igual en el caso del denominador. Por ello, nuestra ecuación se vería de la siguiente manera: y igual a 1x cuadrada sobre 1x cuadrada. Pero recordemos que los únicos que vamos a dividir son los coeficientes, por tanto, estos no los tomaremos en cuenta. Y el resultado será y igual a 1 sobre 1, que nos da 1. Por lo que nos indica que nuestra asíntota horizontal estará dada por la función y igual a 1. Ahora, si lo quisiéramos realizar con el método que nos dice el libro, tendríamos que hacer el despeje de esta ecuación, pero para x en función de y, el cual nos daría este resultado. Para nosotros poder igualar el denominador a 0, tendremos que darle valor. Una vez que hayamos hecho el despeje, le daremos el valor de 1 a y, el cual es este que tenemos en este lado, y se encuentra reflejado en nuestra gráfica. Ahora podemos observar que tenemos tres regiones definidas en las cuales la curva existe. Arriba de la recta y igual a 1 es como estaríamos dibujando nuestras curvas,
el cual es uno de nuestros límites, x igual a 1, que forma esta asíntota, y x igual a menos 1, que forma esta otra asíntota, el cual para el paso 4 nos da un total de 2 asíntotas verticales y una asíntota horizontal, la cual es y igual a 1. Lo que seguiría sería el cálculo de las coordenadas de los puntos de acuerdo a la ecuación número 5 que tenemos, que es el primer despeje que se hace para encontrar el valor de nuestra asíntota vertical, es decir, el despeje de y en función de x. A este se le dan distintos valores y se van anotando en una tabla, el cual se puede observar en este ejemplo. Gracias a estas coordenadas, nosotros podemos pasar al último punto, que es la construcción de la curva, una vez que ya definimos límites de donde pueden dibujarse. Y con esto se terminaría esta parte, ya que hay que continuar con los ejercicios del grupo número 6, el cual consta de 25 incisos.